Listo, hoy vamos a exponer lo que es la actualidad energética y los combustibles comúnmente usados. Nos basaremos en el análisis de las principales fuentes de energía y su impacto global. Integrantes, pues Edwin Ramírez y Sergio Mel, Rincón Contreras. Como introducción tenemos que la energía es la esencial para todas las actividades humanas, tanto el transporte, industria, agricultura y servicios. Su obtención y consumo están directamente relacionados con el desarrollo económico. El reto actual es tener un equilibrio entre disponibilidad, costo y sostenibilidad ambiental. A lo que vamos a la explicación es lo siguiente. El sistema energético mundial enfrenta la necesidad de abastecer una población creciente, sin agravar el cambio climático, y allí surge el concepto de transición energética. En el panorama energético actual tenemos la demanda actual, que es la energía continua debido al aumento de crecimiento de población y al desarrollo industrial. El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía, aunque su participación disminuye frente a las energías renovables. Y la transición energética, que era lo que veníamos hablando, que es buscar reemplazar los combustibles fósiles por unas fuentes más limpias. Normalmente los países que invierten tecnologías de eficiencia energética y reducción de emisiones de carbono. En explicación, la demanda de energía que aumenta a los países emergentes, mientras que los otros países que ya están desarrollados buscan es reducir sus emisiones. Combustibles comúnmente usados como fósiles, entonces sería el petróleo y sus derivados, que es la gasolina, el diésel, el queroseno, son los más empleados en el transporte y la generación térmica, como el gas natural, usado para la electricidad y la calefacción. Emite menos CO2 que el carbón y el petróleo. El carbón, fuente tradicional para generación eléctrica, aunque con alta contaminación. Biocombustibles, etanol, biodiesel, biogás, como alternativas sostenibles provenientes de materia orgánica. El hidrógeno emergentemente como combustible limpio, aunque con alto costo de producción actualmente. Estos combustibles impulsaron la revolución industrial, pero hoy en día son los responsables de todas las emisiones de CO2. Es como un resumen de todo lo que pasa con las emisiones. Energías renovables y transición. Las que normalmente usamos, que el solar fotovoltaica y la térmica. Rápido, rápido crecimiento gracias a la reducción de costos de paneles. La eólica, pues gran aporte en regiones con alto potencial de viento. La hidráulica, fuente renovable más utilizada en Latinoamérica. La geotérmica y mareomotriz en fase de expansión tecnológica. Los gobiernos promueven políticas de descarbonización y metas de energía netas hacia el 2050. En explicación, estas fuentes son inagotables y limpias, aunque dependen de las condiciones geográficas y requieren alta inversión. Economía y política energética. Los precios del petróleo afectan la economía global. Países exportadores controlan la oferta mediante la OPE. Las renovables crean nuevos empleos y atraen inversiones tecnológicas. Y la soberanía energética es la clave para el desarrollo nacional. Explicación. La energía es un factor geopolítico. Influye tanto en relaciones internacionales, seguridad y desarrollo económico. En conclusión, podemos llegar que el futuro energético depende de la transición equilibrada. Los combustibles fósiles seguirán presentes, pero en descenso. Las renovables son la base de una economía verde, y la innovación y la educación y las políticas sostenibles son esenciales. Porque, por ejemplo, en este caso, el cambio no es solo tecnológico, sino también cultural, que requiere una conciencia colectiva sobre el uso racional de la energía. Esta es la explicación sobre mi tema, que ahí te viene el compañero Sergio Mel a explicar la siguiente parte. Buenas noches, mi nombre es Sergio Emel Rincón y con mi compañero Edwin pues nos correspondió el otro tema que es tipos de centrales termoeléctricas. Eh, entonces, ¿qué son las centrales termoeléctricas? Pues son el tipo de generador de energía que transforma la energía térmica en energía eléctrica mediante el calentamiento de un fluido y normalmente puede ser agua que genera vapor para mover una turbina que está conectada a un generador. Eh,
y se clasifican según la fuente de calor utilizada. El funcionamiento general de las centrales termoeléctricas, su funcionamiento básico incluye cuatro etapas. La principal, la generación de calor, que puede provenir de la quema de combustible o pues, de un proceso nuclear. Luego de eso, pues el agua calienta, el calor calienta el agua y genera vapor. Y mueve, el vapor es el que mueve la turbina. Entonces la turbina finalmente se mueve y un generador produce la electricidad, o sea, la turbina es la que nos produce la electricidad. Ya el condensador enfría el vapor y reinicia el ciclo. Entonces cuando el condensador enfría el vapor, pues se vuelve el vapor se vuelve agua y vuelve a iniciar el ciclo. Eh, Tipos de centrales termoeléctricas, pues tenemos primero que todo la central de carbón. Entonces la central de carbón eh, son más tradicionales, esas centrales son más tradicionales, pues usan carbón mineral eh, como fuente de energía, o sea, como fuente de combustible. Entonces se quema el carbón, genera calor, produce vapor, ese vapor mueve la turbina. Pero hay un problema, pues este carbón es altamente contaminante debido a las emisiones de dióxido de carbono y cenizas y otros residuos. A pesar de eso, pues sigue siendo muy común en muchos países debido a su bajo costo en combustible. Otra central termoeléctrica sería la de fuel oil o diésel. Esta central funciona de manera similar a la del carbón, pero utilizan derivados del petróleo, ¿sí? O sea, diésel o gasolina, ¿sí? Aunque son útiles para situaciones de emergencia, digamos en los edificios, condominios y eso, o en los hospitales, en todos esos lugares utilizan, como decir, plantas generadoras a base de diésel, que es prácticamente un motor, ¿sí? Que genera la electricidad cuando se va, genera electricidad cuando se va a la de la red. Eh, y su principal ventaja es que tiene un arranque rápido, ¿sí? Aunque también esto tiene un impacto ambiental bastante alto. Otra central termoeléctrica tenemos la central de gas natural. Entonces las centrales de gas natural son más eficientes y limpias que las de carbón. El gas se quema directamente y mueve la turbina. Aunque sigue siendo una fuente de energía fósil, su impacto ambiental es menor que la del carbón, ya que produce menos emisiones de dióxido de carbono y partículas. Eh, La otra es una central termoeléctrica, central de ciclo combinado. Entonces, ¿qué hace esta central? Esta central son una evolución de las centrales de gas. Usan dos tipos de turbinas, una de gas y otra de vapor. Esta combinación aumenta la eficiencia de la planta y ya que el calor residual de las turbinas de gas se usa para generar vapor y hacer funcionar la turbina de vapor. Esto resulta en más o menos o aproximadamente una eficiencia de 60%, lo que la hace muy atractiva para la generación de electricidad. Otra central, y por último para nosotros, sería la central nuclear. Entonces las centrales nucleares usan procesos de fisión nuclear para generar calor. En este caso, el calor no proviene de la quema de combustible, sino de la descomposición de átomos como el uranio. Estas centrales no emiten dióxido de carbono directamente, pero pues sí los residuos radiactivos que generan requieren de un manejo especial y seguro. Son muy eficientes y capaces de generar grandes cantidades de energía de manera constante. Eh, Y aquí tenemos un cuadro de comparación general donde miramos el tipo central, la fuente de calor, la eficiencia, el impacto ambiental y el uso típico. Entonces aquí podemos observar desde el carbón hasta la nuclear. Si comparamos las dos, pues el carbón su fuente de calor es combustión de carbón y la nuclear es fisión nuclear. La eficiencia del carbón es media y la de nuclear es muy alta. El impacto ambiental del carbón es muy alto y de la nuclear es bajo en dióxido de carbono, pero
genera residuos radiactivos, lo que es, si no se le da un buen manejo, pues es perjudicial para la salud. Y el uso típico del tipo central de generación de termogeneración a carbón sería la base del sistema eléctrico y la nuclear base estable. En conclusiones, pues tenemos que la diversidad de las fuentes, las centrales termoeléctricas pues usan diferentes fuentes de calor, ¿no? Como ya las vimos, que son la nuclear, la del carbón, la del gas, y pues cada una de ellas tiene su ventaja y su desventaja, y obviamente pues con las ventajas y desventajas son con respecto a la eficiencia y con respecto a a lo- a los, impacto ambiental. ¿Sí? Otra conclusión es la eficiencia y sostenibilidad. Las centrales de ciclo combinado son más eficientes que las de carbón, ¿sí? Y las de fuel oil tienen más baja eficiencia y un alto impacto ambiental. Y otra conclusión es que las termoeléctricas con respecto al impacto ambiental de gas natural y nucleares son más limpias. Esos tipos de generación son más limpios con respecto al dióxido de carbono que las de carbono y las de diésel. Sí, pero todas siguen generando emisiones de gases contaminantes o en el caso de los nucleares, los elementos radiactivos. El uso global, pues las de carbón dominan en algunos países, pero las de ciclo combinado y nucleares están ganando popularidad y eficiencia de menor impacto ambiental. Y los desafíos futuros, pues es que las termoeléctricas, eh, el futuro de las termoeléctricas dependerá de su eficiencia y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Es que estas energías, pues en sí son muy contaminantes para el humano y pues para el planeta en general. Y pues con todo esto, del carbono limpio y eso, pues está buscando que esa contaminación baje y toda la parte del impacto ambiental. Listo, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Eh, pues le presentamos nuestras diapositivas, Edwin Ramírez y Sergio Rincón. Hasta luego.